Nivel 1. Asei Yojotie Ventress. El camino comienza con aquellos que sirvieron al lado oscuro, pero nunca recibieron su título. Asajj Ventress fue una de las asesinas más letales de las guerras clon, pero jamás fue una verdadera Sith. Podía enfrentarse a maestros Jedi en combate singular, infiltrarse en instalaciones de la República usando engaño y sigilo, y comandar fuerzas separatistas cuando se requería. Combinaba sus sables de luz gemelos con precisión mortal, mezclando la magia de las Hermanas de la Noche con técnicas del lado oscuro. Su estilo de combate fusionaba la agresión de la Forma 5 con el caos de la hechicería de Dathomir, creando combinaciones para las cuales los Jedi no habían sido entrenados. En la continuidad canon, la serie animada The Clone Wars la establece como la operativa de mayor confianza del Conde Dooku durante la guerra, cazando Jedi a través de la galaxia. Era una asesina del lado oscuro entrenada por Dooku, pero nunca se le concedió el título de aprendiz. Los Sith operan bajo la regla de 2, un maestro y un aprendiz. Dooku ya servía a Darth Sidious. Ventress era una herramienta, prescindible en el momento en que se volviera inconveniente. La temporada 3, episodio 12, Hermanas de la Noche, muestra que cuando Sidious percibe su creciente poder durante una batalla en el sistema Sullust, ordena a Dooku eliminarla. El conde la abandona en pleno combate, ordenando a su flota disparar contra la nave de comando donde ella lucha junto a Anakin y Obi-Wan. Sobrevive, pero la traición expone la verdad sobre su poder. Si este análisis del lado oscuro te está atrapando, apóyanos con un like. Cada interacción nos ayuda a llevar este contenido a más fans que aprecian la profundidad de Star Wars. Suscríbete ahora, porque estos 7 niveles solo se vuelven más oscuros desde aquí. Cuando las Hermanas de la Noche de Dathomir la acogen y sanan sus heridas, ella contraataca usando invisibilidad mejorada con magia y veneno, casi matando a Dooku en su castillo en Serenno. A pesar de su habilidad, fracasa porque las herramientas, sin importar cuán afiladas sean, eventualmente se rompen cuando se usan contra sus creadores. Las habilidades de Ventress eran reales, pero siempre habían pertenecido a alguien más. Extraía del lado oscuro con técnica y precisión, nunca para sus propios propósitos. Una guerrera del lado oscuro, operando fuera de la jerarquía Sith. Poderosa, pero jamás con verdadero estatus o autonomía. Su historia revela la primera limitación. El poder sin voluntad propia es simplemente una extensión de la voluntad de otro. Los Sith nunca se conformaron con herramientas. Necesitaban algo crudo, algo que pudiera sostenerse a sí mismo, a través de pura voluntad, incluso cuando todo lo demás les fuera arrebatado. Nivel 2. Darth Maul. Un aprendiz encarnó ese hambre. Darth Maul luchaba con odio puro, hecho físico. Su estilo de combate acrobático transformaba el duelo con sables de luz en agresión abrumadora, usando su sable de doble hoja para atacar desde múltiples ángulos simultáneamente. Durante la batalla de Naboo, mostrada en la película canon La amenaza fantasma, enfrentó a 2 maestros Jedi al mismo tiempo, derribando a Qui-Gon Jinn antes de que Obi-Wan Kenobi lo cortara por la mitad y enviara ambas piezas por un pozo de reactor. Por todas las medidas, Maul debió haber muerto. Su cuerpo fue destruido y su conexión con su maestro fue cortada. Sin embargo, ese odio no lo dejó morir. Las fuentes canon retoman su historia más de una década después en The Clone Wars, temporada 4, episodio 21, Hermanos. Ese odio lo mantuvo consciente mientras caía miles de metros por el pozo del reactor. Mantuvo sus órganos unidos, mientras su cuerpo destrozado se estrellaba en el mundo basura de Loto Minor, un planeta de desechos interminables, donde carroñeros hurgan entre montañas de maquinaria descartada. Su mente fracturada, luchando por mantener la consciencia a través de una agonía que debió haberlo matado instantáneamente. Comenzó a canibalizar partes de droides esparcidas por el yermo. Fabricó piernas mecánicas crudas de cualquier salvamento que pudiera alcanzar, transformándose en una criatura similar a una araña que arrastraba su torso por los túneles bajo los montones de basura. Durante más de una década, Maul existió en esos túneles. Su mente se fragmentó, sus recuerdos se rompieron en bucles de odio y dolor. Construyó una guarida de escombros y vivió como un animal, sobreviviendo de alimañas y el ocasional carroñero desafortunado que se aventuraba demasiado profundo. Su conexión con la fuerza permaneció retorcida y cruda, alimentándose de su furia mientras no ofrecía nada a cambio, excepto la fuerza para soportar otro día de locura. Cuando Savage Opress finalmente lo encontró, Maul apenas era consciente. Murmuraba frases rotas sobre miedo, caza, no inmundicia e inutilidad, su mente incapaz de formar pensamientos coherentes. El poder que lo mantuvo vivo también destruyó su cordura.
La magia de Madre Talcín eventualmente le dio nuevas piernas y restauró su mente lo suficiente para funcionar, pero el daño era más profundo que las extremidades faltantes. Mientras Canon establece la supervivencia de Maul solo a través del odio, la novela de leyendas La ira de Darth Maul revela cómo Sidious forjó esta arma desde la infancia. El capítulo 1 describe a Maul criado en Mustafar en aislamiento, sometido a entrenamiento brutal que convirtió a un niño en un instrumento de furia pura. A diferencia de Ventress, quien había conocido el entrenamiento Jedi antes de caer en la oscuridad, Maul no conocía nada, excepto el lado oscuro desde el principio. No estaba destinado a pensar o cuestionar. Estaba destinado a odiar, cazar, matar. Maul se había convertido en exactamente lo que Sidious pretendía, un ser cuya existencia entera giraba alrededor del odio. Ese enfoque singular también lo limitó. Podía sobrevivir solo a través de la rabia, pero no podía construir nada con ella. Cuando brevemente toma control de Mandalore en The Clone Wars temporada 5, episodio 16, el ilegal, el propio Sidious llegó para aplastar esas ambiciones, recordándole a Maul que era solo un aprendiz, no un verdadero maestro. Su historia expone la segunda limitación. El odio puede sostener la vida, pero no puede crear propósito. Los Sith necesitaban más que supervivencia a través de emoción pura. Necesitaban poder que pudiera remodelar la galaxia, incluso si ese poder venía con restricciones. ¿Estás viendo el patrón? Cada nivel de poder del lado oscuro trae una nueva maldición. Si esta exploración te está haciendo reflexionar, deja un comentario con cuál Sith crees que tuvo el destino más trágico. Y suscríbete, porque los próximos niveles revelan verdades aún más oscuras sobre el precio del poder absoluto. Nivel 3. Darth Vader. Ese poder emergió en el mismísimo elegido. Anakin Skywalker se convirtió en Darth Vader, con un potencial en la fuerza que excedía a casi cualquiera en la historia galáctica. La película Canon La venganza de los Sith muestra la transformación después de su derrota en Mustafar, pero la novela de leyendas Señor Oscuro, el ascenso de Darth Vader, revela lo que la armadura le costó y lo que permaneció. Donde Canon deja las limitaciones de Vader implícitas, las fuentes de leyendas proporcionan los devastadores detalles técnicos. El poder de Vader en la fuerza permaneció asombroso a pesar de sus heridas. Podía estrangular almirantes a vastas distancias sin contacto físico, alcanzando a través del hiperespacio mismo para aplastar tráqueas en destructores estelares distantes, cazando sobrevivientes Jedi que pensaban haberse escondido más allá de su alcance. En combate, destrozaba escuadrones de soldados con eficiencia brutal, su hoja carmesí cortando fuego de blaster y carne con igual facilidad. La novela de leyendas Señores de los Sith describe cómo podía manipular campos de batalla enteros a través de la fuerza, proyectando olas de miedo que llevaban a soldados enemigos al pánico y la huida. Cuando abordaba naves rebeldes, su presencia en la fuerza lo precedía como una ola de oscuridad, anunciando su llegada antes de siquiera encender su sable de luz. Su furia alimentaba una fuerza que lo convirtió en el ejecutor definitivo del Imperio. Cuando llegaba a un mundo, la resistencia colapsaba. Cuando abordaba una nave, las tripulaciones se rendían en lugar de enfrentarlo. Sin embargo, el traje que salvó su vida se convirtió en su prisión. El capítulo 2 de Señor Oscuro, el ascenso de Darth Vader, describe el respirador conectándose directamente a sus pulmones dañados a través de tubos entrando en su garganta. Un cable desde su caja de control en el pecho regulaba sus latidos y mantenía el ambiente presurizado que su cuerpo arruinado requería. Los droides médicos habían usado aleaciones inferiores para sus piernas prostéticas y fallaron en inspeccionar apropiadamente las tiras que protegían las líneas electromotrices. El traje no solo limitaba la movilidad de Vader, lo cortaba de habilidades que alguna vez dio por sentadas. Necesitaba una cámara hiperbárica solo para remover su máscara. En su cámara de meditación, donde podía existir brevemente sin el traje, sentía la fuerza más claramente que cuando estaba atrapado en la armadura. El emperador lo había diseñado así, ya fuera por intención o negligencia. De cualquier forma, Vader era lo suficientemente poderoso para destruir cualquier amenaza al Imperio, pero lo suficientemente limitado para nunca desafiar a su maestro. La tercera limitación emerge. El poder físico inmenso puede coexistir con esclavitud total. Ese tipo de poder resolvió un problema y creó otro. Las restricciones físicas eran solo una prisión. Cada Sith descubría que la devoción pura al lado oscuro creaba sus propios límites. La rabia destruía la cordura. El hambre consumía todo. El poder exigía sacrificio constante. Nivel 4. Revan. Algunos intentaron escapar esta trampa completamente caminando ambos senderos a la vez,
creyendo que el balance entre luz y oscuridad tendría éxito donde la oscuridad pura falló. Un guerrero se convirtió en leyenda haciendo exactamente eso. Revan existe enteramente en la continuidad de leyendas, encontrado en el videojuego Knights of the Old Republic y la novela The Old Republic. Revan representó algo que la galaxia raramente había visto, un señor Sith que dominó ambos lados de la fuerza sin ser consumido por ninguno. Como estratega militar, Revan derrotó la cruzada mandaloriana que había conquistado mundo tras mundo mientras la República vacilaba. Vio a través de los ataques aparentemente caóticos de los mandalorianos y reconoció el patrón calculado detrás de ellos. Ma, en la batalla de Malachor V, ordenó el uso del generador de sombra masiva, una superarma experimental que extraería anomalías gravitacionales para destruir cada nave en órbita. Su general, Mitra Surik, dio la orden de activarlo, aplastando la flota mandaloriana en un solo golpe devastador. El arma ganó la guerra, pero destrozó incontables vidas en el proceso, matando miles de soldados de la República junto al enemigo. Los Jedi que lo siguieron a batalla aprendieron guerra bajo su mando, convirtiéndose en soldados endurecidos en lugar de pacificadores. Como duelista, podía enfrentar múltiples Jedi a la vez y emerger victorioso, su técnica de sable de luz fusionando múltiples formas en algo únicamente suyo. Como usuario de la fuerza, extraía habilidades tanto del lado luminoso como oscuro con igual destreza, usando rabia cuando era necesario, pero templándola con disciplina Jedi. Cuando se volvió al lado oscuro y reclamó la Forja Estelar, una antigua estación espacial Rakata que podía manufacturar flotas enteras usando la fuerza, comandó ejércitos que llevaron a la República de rodillas. La Forja Estelar se alimentaba del lado oscuro, convirtiendo materia estelar en naves y armas a un ritmo que ningún astillero convencional podía igualar. Revan la usó para construir una armada que abrumó las defensas de la República, conquistando sistema tras sistema con precisión estratégica que hacía cada victoria parecer inevitable. Su poder venía de negarse a limitarse. Donde otros Sith ardían con odio puro, Revan mezclaba rabia con precisión táctica. Ese balance se convirtió en su debilidad fatal. Malak lo traicionó durante una emboscada Jedi, dejándolo por muerto. El Consejo Jedi borró los recuerdos de Revan y reconstruyó su identidad como un arma contra Malak. Cuando Revan eventualmente destruyó tanto a Malak como la Forja Estelar, se encontró atrapado entre dos vidas. El capítulo 1 de la novela Revan describe las pesadillas que comenzaron años después, visiones fragmentadas de una amenaza mayor. En Nátema encontró un mundo muerto, completamente sin vida en la fuerza. Cada ser viviente había sido consumido por un señor Sith llamado Vitiate más de 1000 años antes. Revan se dio cuenta de que había sido comprometido por este antiguo emperador Sith, manipulado para atacar la República como parte de un plan mayor. Viajó para confrontar a Vitiate antes de que el emperador pudiera lanzar una invasión a escala completa. El capítulo 6 muestra que el intento de Revan falla. El emperador era demasiado poderoso, sostenido por siglos de rituales del lado oscuro. El señor Sith Scourge traicionó a Revan en el momento crucial, reconociendo que el emperador no podía ser derrotado a través de confrontación directa. Vitiate aprisionó a Revan, manteniéndolo vivo durante 3 siglos para drenar información de su mente. La división de Revan entre luz y oscuridad lo había hecho poderoso. Contra un oponente que había abandonado toda restricción, que había consumido mundos enteros para alimentar su poder, el cuidadoso balance de Revan no fue suficiente. La cuarta limitación se revela. El equilibrio es debilidad cuando enfrentas a alguien que no conoce límites. Los Sith no querían balance, querían dominación absoluta, y un Sith lo logró. Nivel 5. Darth Sidious. Darth Sidious comandaba poder que iba más allá de la habilidad cruda en la fuerza. Las fuentes canon de la saga fílmica muestran su ascenso a emperador a través de manipulación política, mientras las fuentes de leyendas revelan cómo aprendió a convertir un gobierno entero en arma y desafiar a la fuerza misma. Como Palpatine, orquestó el bloqueo de la Federación de Comercio de su mundo natal, Naboo. Se maniobró a sí mismo en la posición de canciller supremo. Pasó años desmantelando la República desde dentro. Manipuló las guerras clon para que existieran. Diseñó la Orden 66 para eliminar a los Jedi. Transformó una democracia milenaria en el Imperio Galáctico con él mismo como su gobernante absoluto. Lo hizo todo mientras aparecía como un político bondadoso, un guardián de la democracia que aceptaba poderes de emergencia con reticencia. Donde canon establece el genio político de Sidious, la novela de leyendas Darth Plagueis expande su maestría en la fuerza de formas que las fuentes canon solo insinúan. Durante años,
Plagueis condujo experimentos en la manipulación de midichlorianos, intentando influenciarlos para crear vida o extenderla indefinidamente. Trabajó en aislamiento, impulsado por una obsesión que bordeaba la locura, mientras Sidious aprendía las profundidades de la hechicería Sith a su lado. La novela describe cómo Plagueis estudió los organelos mientras funcionaban en seres vivos, buscando doblegarlos a su voluntad y desbloquear el secreto de la inmortalidad que había eludido a cada Sith antes que él. Sidious absorbió estas lecciones mientras secretamente planeaba el fin de su maestro. La noche en que se convirtió en canciller, mató a Plagueis mientras dormía. En ese momento, la fuerza cambió. La visión que alguna vez llegó fácilmente a los maestros Jedi, ahora llegaba nublada e incierta. Los Jedi ya no podían percibir el futuro claramente. Estaban ciegos, y Sidious se había convertido en el maestro oculto de la galaxia, probando el principio central de la regla de 2. El aprendiz debe superar y destruir al maestro. Cuando enfrentó a Yoda en la Cámara del Senado y se mantuvo firme contra el maestro más poderoso de la Orden, demostró que su astucia política era igualada por poder crudo en la fuerza. A pesar de todas sus victorias, permaneció mortal, su cuerpo envejeciendo mientras la Alianza Rebelde persistía pese a sus esfuerzos. Cuando Luke Skywalker lo rechazó y fue arrojado por un pozo de reactor a bordo de la segunda estrella de la muerte, e incluso su regreso a través de cuerpos clonados probó la limitación. Aún estaba atado a la galaxia física, aún dependiente de vasijas y tecnología y subordinados que podían fallar o traicionarlo. La quinta limitación emerge. El poder político, sin importar cuánto tal, no puede superar la restricción básica de la existencia misma. Los Sith siempre habían querido más que gobierno. Querían elevarse por encima de los límites que los hacían vulnerables. Algunos lograron esto convirtiéndose en algo distinto a estar vivo. Nivel 6. Darth Nihilus. Darth Nihilus no luchaba con sables de luz ni relámpagos de la fuerza. Consumía la vida misma. Operando enteramente dentro de la continuidad de leyendas, el libro de referencia The Old Republic Encyclopedia describe lo que sucedió en la colonia Miraluka de Katar. La Orden Jedi había convocado un cónclave secreto allí, reuniendo a miles de Jedi a través de la galaxia para discutir la amenaza Sith. Creían estar ocultos, protegidos por la fuerza y la ubicación remota de la colonia. Estaban equivocados. Cuando Nihilus llegó en órbita a bordo del Ravager, no desplegó tropas ni bombardeó la superficie. Simplemente extendió su alcance a través de la fuerza y se alimentó. Cada ser viviente en Katar murió en momentos, no asesinados, sino consumidos. El planeta se convirtió en una fosa común masiva, miles de cadáveres yaciendo donde habían caído, sus muertes tan repentinas que ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Existía como una herida en la fuerza misma, un vacío viviente que hambreaba energía de la fuerza, del mismo modo que un agujero negro hambreaba materia. Ni su poder operaba en un nivel que las habilidades Sith convencionales no podían igualar. El videojuego Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords, establece su origen durante la destrucción de Malachor 5. El generador de sombra masiva rasgó una herida en la fuerza, matando a casi todos instantáneamente. Nihilus sobrevivió, pero la experiencia lo transformó en algo nunca visto antes. Su cuerpo se deterioró hasta que nada quedó, excepto consciencia atada a armadura y máscara a través de hechicería Sith. La máscara se convirtió en su identidad, el rostro sin expresión que observaba mientras mundos morían. El poder de Nihilus era absoluto en su dominio específico, pero vino con un precio terrible. No podía comunicarse normalmente, su lenguaje volviéndose incomprensible excepto para su aprendiz, Visas Mar. No podía interactuar con la galaxia excepto a través del consumo. Y cada mundo del que se alimentaba lo dejaba más fuerte, pero no más satisfecho. El hambre crecía con cada comida, exigiendo más hasta que nada menos que drenar la fuerza de la galaxia entera sería suficiente. Cuando su aprendiz se volvió contra él y trajo a la exiliada Jedi Mietra Surik para confrontarlo, Nihilus descubrió que su poder era inútil contra ella. Surik era una herida en la fuerza como él, ya vacía y desconectada. Intentó drenarla y no encontró nada que consumir. Su hambre se convirtió en su perdición. Su poder podía remodelar mundos y asesinar miles con un pensamiento, pero no podía satisfacer el vacío en su núcleo. La sexta limitación se revela, incluso convertirse en una fuerza de la naturaleza tiene sus límites. Me había probado que el hambre infinita solo lleva a insatisfacción infinita. Un señor Sith había encontrado una forma de ir aún más lejos, de consumir mundos no por hambre incontrolable, sino por elección deliberada.
de extender su existencia no por siglos, sino por milenios. Nivel 7. Valkorion. El Sith final existe enteramente dentro de la continuidad de leyendas, documentado en el libro de referencia The Old Republic Encyclopedia y el videojuego Star Wars, The Old Republic. En el planeta Anatema, un niño llamado Tenebrae nació con tal poder del lado oscuro que incluso de niño podía matar con un pensamiento. A los 10 años mató a su padre, Señor Sith. A los 13 conquistó todo su mundo natal y ganó el título de Lord Vitiate de Marka Ragnos, el gobernante de todos los Sith. Durante los siguientes 100 años, permaneció en su mundo natal y adentrándose más profundamente en rituales del lado oscuro y hechicería Sith mientras la galaxia lo olvidaba. Cuando el Imperio Sith colapsó después de la Gran Guerra del Hiperespacio, el ahora anciano Lord Vitiate emergió de su soledad. Convocó a cada señor Sith sobreviviente a su mundo, y 8000 respondieron su llamado. Prometió unidad, fuerza y un camino adelante que aseguraría supervivencia. Acordaron participar en un ritual que los vincularía juntos, canalizando su poder colectivo hacia un único propósito. Lo que siguió cambiaría la galaxia para siempre. El ritual duró 10 días. Durante los primeros 9 días, vinculó a los señores Sith juntos en meditación, enlazando sus mentes y su poder a su voluntad. Energía del lado oscuro se reunió alrededor de Anatema, visible desde órbita, como nubes de tormenta que pulsaban con relámpagos rojos. En el 8º día, varios señores Sith intentaron liberarse, sintiendo la trampa que Vitiate había tendido. Aplastó su resistencia con facilidad despectiva, atándolos aún más fuerte a su voluntad. Para el 9º día, ninguno de ellos podía moverse sin su permiso, sus voluntades completamente subyugadas. En el día final, el planeta mismo gritó mientras Vitiate consumía la fuerza vital de cada señor Sith, cada criatura viviente, cada planta, cada microorganismo. Los 8000 señores Sith murieron primero, sus gritos cortados mientras su esencia fluía hacia Vitiate, seguido por cada otra cosa viviente en una ola de muerte que se extendió por la superficie del planeta. Vitiate emergió como el único sobreviviente, transformado en algo más allá de mortal. Y, mientras la energía extendía su vida indefinidamente, se declaró emperador Sith y reconstruyó el imperio en secreto durante 300 años, entrenando guerreros en junglas hostiles en Dromund Kaas y construyendo una flota masiva. Cuando lanzó una nueva guerra contra la República, sus fuerzas llevaron a la galaxia de rodillas. Sin embargo, incluso gobernar un imperio no fue suficiente. El videojuego The Old Republic revela cómo Vitiate descubrió la Flota Eterna, una antigua armada de naves droide conscientes. Construyó el Trono Eterno para reactivarlas y controlarlas. Luego creó una nueva identidad en secreto en Zakuul. Se convirtió en Valkorion, el emperador inmortal que construyó una ciudad dorada y gobernó una civilización que lo adoraba como un dios viviente. Como Valkorion, su poder excedió incluso lo que había logrado como Vitiate. Nel, la Flota Eterna, aplastó tanto a la República como al Imperio Sith, reconstituido a la vez, bloqueando Coruscant y Dromund Kaas en meses. Gobernó Zakuul durante más de un siglo, proporcionando a sus ciudadanos comodidad mientras extraía tributo de cada mundo conquistado. La ciudad que construyó se elevaba en agujas relucientes sobre el pantano interminable, un monumento a su visión de perfección. Sus súbditos lo conocían como un gobernante benevolente que les dio paz y prosperidad, nunca sospechando los rituales oscuros que sostenían su inmortalidad, o los mundos que había consumido para lograrlo. El Trono Eterno tomó generaciones construir, y solo podía ser operado por él o sus hijos, la flota respondiendo al trono y el trono respondiendo solo al linaje de Valkorion. Había creado un imperio que podía abarcar galaxias, Nei impulsado por tecnología que combinaba ingeniería antigua de Zakuul con hechicería Sith, controlado a través de la fuerza de formas que hacían la guerra convencional obsoleta. Su ambición se extendía más allá de la conquista. Los rituales que lo sostenían requerían consumo regular de fuerza vital. Con cada alimentación, su apetito crecía. Había vivido más de 1500 años, gobernado imperios y consumido mundos, logrando cada meta que un Sith podía imaginar. Nada de eso lo satisfizo. La séptima y final limitación emerge. Incluso la divinidad no trae satisfacción. Incluso si tuviera éxito y consumiera toda la vida como había consumido Natema, nada quedaría. Sería inmortal, pero solo, con poder ilimitado y nada sobre lo cual usarlo. El emperador Sith, no quien había logrado inmortalidad funcional y gobernado civilizaciones durante más de un milenio, había descubierto la verdad final. Lo que los Sith construyen
siempre los consume al final, dejando solo la inevitabilidad que intentaron tan arduamente escapar. Si este viaje a través del lado oscuro te ha dejado reflexionando sobre la naturaleza del poder y su precio, nos encantaría saber tu opinión. Suscríbete para explorar más sobre la historia completa de Star Wars. Comparte este video con otros fans que aprecian la profundidad filosófica. Y déjanos un comentario. Después de conocer estos 7 niveles, ¿crees que el poder del lado oscuro vale su precio?